Hola chicos, bienvenidos a su segundo video correspondiente a la clase del 23 de marzo. Este tema es un tema bastante extenso y corresponde a la reforma liberal. Es el periodo posterior a la consumación de la independencia de nuestro país y bueno, de entrada, es importante que comprendan que es una lucha constante entre dos bandos, que son los conservadores y los liberales. Estos dos bandos se disputan el control del gobierno y el control de la organización de nuestro país. Recordemos que es una etapa de reforma, es decir, de reorganización de nuestro país y bueno, existen diversos sucesos durante este proceso de reforma que vamos a analizar en este video. A continuación vamos a hablar de la primera intervención francesa. La primera intervención francesa en nuestro país sucedió en 1838 y es llamada la Guerra de los Pasteles. Fue un conflicto entre México y Francia. Francia reclamaba a nuestro país la indemnización a favor de los residentes franceses en México que habían sido o que habían sufrido daños en los disturbios internos del proceso de la independencia. Fue llamada así porque había un pastelero francés en Tacubaya que lanzaba pasteles para defenderse. Entonces, esta como tal fue la primera intervención francesa en nuestro país. De entrada, para comprender la reforma de nuestro país, hay que entender que hay diferentes formas de organización política adoptadas por los países. Está el federalismo, que consiste en dividir el territorio en estados que acuerdan delegar parte de su autonomía a una autoridad general. Está el centralismo, que por otro lado concentra todo su poder y funciones políticas administrativas en un órgano central. Como ya lo mencionaba, este proceso es una constante lucha entre liberales y conservadores. Les voy a juntar un video para que terminando ustedes lo busquen y comprendan un poco mejor esta lucha entre liberales y conservadores. Bueno, resulta que Antonio López de Santa Anna acusa a Iturbide, que estaba como emperador, de despotismo. El despotismo es el abuso de poder, es el poder no limitado por las leyes. Además de despotismo, a Iturbide se le ocurrió reducir los impuestos para ganar súbditos o fieles a su corona. Además de reducir los impuestos, pues pretendió reducir al ejército, esto para compensar la falta de ingreso a el Estado. Entonces Antonio López de Santa Anna acusa al emperador de despotismo y en respuesta él disuelve el Congreso, causando el enojo de los republicanos. Los republicanos eran un partido político mexicano que fue fundado en 1810 por don Lucas Alamán y que era un grupo bastante fuerte de políticos que apoyaba en ese entonces al gobierno. Su visión era reestructurar las instituciones coloniales como principios o con principios liberales, esto sin trastocar en demasía el orden establecido en los 300 años de colonización, es decir, una ideología conservadora, católica y protectora de los privilegios. Es decir, el Partido Republicano era un partido conservador en su totalidad, pero no les gustaban las acciones que Agustín de Iturbide estaba tomando. Entonces, en conjunto, Santa Anna y los republicanos hicieron que renunciara Iturbide a su periodo de emperador. Bueno, en respuesta a esto, el Congreso nombró a Guadalupe Victoria como primer presidente de la República del país. Guadalupe Victoria gobernó de 1824 a 1829. Posteriormente tuvimos varios presidentes como Vicente Guerrero, José María Bocanegra, Pedro Vélez, Anastasio Bustamante y Santa Anna, que ocupó la presidencia en varias ocasiones, no de manera consecutiva, pero
aquellos presidentes que estuvieron intermedios solo fueron sus títeres. En el fondo era Santa Anna quien seguía dando las órdenes y bueno, algo muy relevante que sucedió en este periodo del gobierno de Santa Anna fue que el territorio nacional sufrió un desmembramiento que redujo la mitad la, la el total de su territorio. Es decir, en 1947 Estados Unidos invadió lo que hoy es la Ciudad de México. Y bueno, pues con la situación interna del país, que era la falta absoluta de recursos, la disolución del ejército que había hecho Iturbide y el fraccionalismo exacerbado de los grupos políticos, todo esto hacía imposible continuar con la guerra. A pesar de la resistencia de los mexicanos, el gobierno se dividió en dos: los que se inclinaban por buscar un acuerdo de paz para evitar mayores daños y los que se mostraban a favor de continuar con la resistencia. Pese a las diferencias, ambos grupos trabajaron para el bienestar de la patria. El presidente del Congreso, Manuel de la Peña, envió a una comisión a pactar un acuerdo. Esto sucedió el 2 de febrero de 1848 en la villa de Guadalupe Hidalgo, por eso se llaman coloquialmente Tratado Guadalupe Hidalgo. Este tratado tenía como título Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicano. En este tratado se establecía como línea fronteriza al río Bravo y con ello México perdía una gran extensión de territorio. Algunos estados que ahora son California, Arizona, Nuevo México, Utah. Estos estados supuestamente serían pagados a la República Mexicana por una suma de 15 millones de pesos que serían pagados en pequeños abonitos. Bueno, eh, hay una confusión porque aquí en el Tratado Guadalupe Hidalgo no incluía a el estado de Texas. Sin embargo, posteriormente hubo unos tratados que se llamaron Tratados de Velasco, donde precisamente Santa Anna reconocía la independencia de Texas y su anexión a Estados Unidos. En este caso no fue Estados Unidos quien pidió a Texas, más bien fue Texas quien pidió su independencia del territorio mexicano y que fuera anexado al territorio de Estados Unidos de América. El gobierno de Santa Anna fue un gobierno dictatorial. Realmente los últimos años de su gobierno, él tomó decisiones exageradas y decisiones inconscientes. Obviamente el poder ya era mucho y lo cegó. Tomaba decisiones absurdas, como por ejemplo, Santa Anna se caracterizó por cobrar impuestos absurdos como eh, por el número de ventanas o de puertas que tenía una casa. Bueno, para esto existe un personaje que se llama Florencio Villarreal y para 1854 propuso la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla era un pronunciamiento político que tenía dos objetivos: uno, derrocar a Santa Anna y dos, crear una constitución. Santa Anna para este entonces ya se hacía llamar Su Alteza Serenísima y su gobierno ya era más algo dictatorial. Existieron personajes como Benito Juárez, como Lerdo de Tejada o como Iglesias que promulgaron las primeras leyes en favor de quitar privilegios, de buscar el progreso económico, de regular el cobro de los servicios. La primera ley que fue promulgada tenía como nombre Ley Juárez en 1855. Esta quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y el Ejército, buscando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Ley Lerdo de 1856 fue una desamortización de bienes eclesiásticos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que quitaron muchos de los bienes que en aquel entonces tenía la iglesia, muchas extensiones de tierra, muchas haciendas, propiedades, que el gobierno le quitó a la iglesia para poder trabajarlos y de este modo buscar un progreso económico.
La ley Iglesias en 1857 reguló el cobro de los servicios de la iglesia como los bautizos, las bodas, etc. En aquel entonces, uno de estos servicios para la iglesia era cobrado con una gran suma, por lo que no estaba al alcance de las clases más desfavorecidas en aquel entonces. Entonces, bueno, estas leyes formaban parte de la Constitución de 1857. Fue creada por liberales y era de carácter federal. Obviamente los conservadores se pronunciaron en contra porque esta constitución de carácter moderno afectaba sus privilegios. Estableció garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad para portar armas, la libertad de culto y la abolición de la esclavitud. El Plan de Tacubaya de 1857 es básicamente la oposición a la Constitución de 1857. Este plan, por supuesto, es de carácter conservador y desconoce la Constitución y además da comienzo a la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma fue un conflicto entre conservadores y liberales. También fue llamada Guerra de 3 años. En este entonces, Benito Juárez, en calidad de presidente suplente, dictó las leyes de reforma, que entre otras cosas separaban a la Iglesia del Estado. La lucha entre los dos bandos, conservadores y liberales, resultó en varios años de inestabilidad política en el país. El poder ejecutivo era ocupado por conservadores y por liberales al mismo tiempo. Para esto, llega a la presidencia un personaje bastante importante, un liberal bastante importante, que fue Benito Juárez. Benito Juárez ocupó la presidencia en varias ocasiones, de 1858 hasta 1867, hasta que murió por causas naturales. Por su parte, los conservadores pidieron ayuda al antiguo continente y este pequeño grupo de conservadores se dirigieron con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte les apoyó enviando a un austriaco de nombre Maximiliano de Habsburgo, que dio lugar al Segundo Imperio Mexicano. Este austriaco, llamado Maximiliano de Habsburgo, dio inicio al Segundo Imperio Mexicano. Y sí, en este periodo tuvimos un presidente de la República y un emperador. Es decir, los dos bandos se encontraban en la etapa más crucial de su conflicto. Lucha por poder, Benito Juárez fue desplazado un poco a algunos estados. Durante el periodo en que Maximiliano estuvo al frente del Imperio Mexicano, del Segundo Imperio Mexicano, Benito Juárez se recluyó en algunos estados, viajaba mucho por toda la República, precisamente porque algunas personas del bando conservador trataban de emboscarlo y de asesinarlo. De igual manera, Maximiliano de Habsburgo no se libraba de esto, pero bueno, Maximiliano contaba con el apoyo de los conservadores y además de las tropas francesas que se encontraban en nuestro territorio mexicano. Las tropas francesas se encontraban en el territorio mexicano porque Benito Juárez decidió cancelar el pago a la deuda externa. Esta deuda externa que tenía con países como Gran Bretaña, España y Francia. Como tanto España como Francia negociaron con México, pero Francia no se retiró porque no confiaba en la presidencia, en la inestabilidad de nuestro país. Una vez viendo que ya tenían un emperador, vieron como un poco más sólido y más consolidado
a el pueblo mexicano, a la estabilidad del país, y decidieron retirarse confiando en que su nuevo emperador se haría responsable de eh, pagar la deuda externa a tiempo. Entonces, resulta que, resulta que los conservadores trajeron a México un emperador de carácter liberal sin saberlo. Maximiliano de Habsburgo tenía ideas completamente liberales, y cuando comenzó a trabajar en favor de esto, de la libertad, de la igualdad, de la oportunidad, los conservadores le retiraron su total apoyo. Entonces, eh, Maximiliano de Habsburgo se fue quedando sin apoyo, primero de los conservadores, antes de las tropas francesas, se fue quedando solo. Él traía consigo a su esposa, quien lo acompañaba durante su segundo imperio. Sin embargo, bueno, personas cercanas a él lo traicionaron, y se dice que fue emboscado y fue fusilado para poder quedar los liberales de nuevo al frente del país. De esta manera, Juárez regresa a la presidencia, continúa con su gobierno, y a la muerte de Juárez, en 1872, queda como presidente interino Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada gobernó de 1872 a 1877, y lo más relevante para el gobierno de Tejada fue la restauración de la Cámara de Senadores, el Plan de Tuxtepec, plan con el cual defendió el derecho a la no reelección. Y bueno, posteriormente sube a la presidencia el señor Porfirio Díaz, de 1877 a 1911. Durante su primer periodo, Porfirio Díaz procuró la paz en el país y aseguró como privilegio constitucional la no reelección. Además, logró el progreso material y espiritual, porque fue una época en la que Porfirio Díaz no atacaba tanto como los liberales anteriores a la iglesia. Entonces hubo como que estabilidad en cuanto a lo espiritual. Díaz permitió el desarrollo económico del país, modernizándolo con la inversión extranjera. Hubo bastantes inversiones para explotar los recursos naturales de nuestro país, como por ejemplo las minas de cobre en Cananea, Sonora. Díaz también puso la primera línea de teléfono del país, inició la creación del Hospital General, creó la Universidad Nacional, mandó construir las primeras líneas de ferrocarril y pagó en su totalidad la deuda externa. Este personaje creó un gran avance en nuestro país en cuanto a oportunidades, en cuanto a progreso económico, pero como desafortunadamente, y como le pasó a varios otros gobernantes anteriores, el poder los sobrepasó y los sobrellevó a tomar decisiones extremas. Una mala decisión que tomó Porfirio Díaz fue el privatizar hectáreas de tierras a campesinos. Esto causó un gran descontento y se considera uno de los motivos que llevó a la Revolución Mexicana. Existe un plan que es el Plan de Noria. Fue un movimiento político en 1871 donde Porfirio Díaz impide que Benito Juárez contienda para una nueva reelección. Sin embargo, Porfirio Díaz se reeligió muchas veces. Bueno, las huelgas de Cananea eran huelgas laborales en 1906. Estas huelgas laborales fueron y son importantes de considerar porque hay procesos más adelante que vamos a analizar respecto a esto de la inversión extranjera.
como todo, tiene puntos a favor y puntos en contra. Es decir, las huelgas de Cananea sucedieron porque varios mineros se quejaban de las circunstancias en las que trabajaban. Ellos exigían una jornada justa, exigían descansos, exigían mejor pago, un alto a los abusos de autoridad y maltratos sufridos en el trabajo. Ante esto, las autoridades de México no intercedieron, no hicieron nada, pero las autoridades de Estados Unidos, quienes eran los inversionistas a cargo de las minas en Sonora, sí intervinieron y hicieron presos a varios dirigentes huelguistas. Esta huelga de Cananea causó gran revuelo porque en realidad fue un proceso eh, bastante difícil en el que no se recibió apoyo del país. Porfirio Díaz no intervino y por el contrario dejó que Estados Unidos tomara presos huelguistas. Bueno, con esto terminamos este proceso que es la reforma liberal. eh, se considera que la reforma liberal termina hasta 1860. Sin embargo, en el gobierno de Porfirio Díaz sí se marca una gran diferencia para posterior los demás gobiernos. Ya se marca una diferencia sobre todo porque comienza la Revolución Mexicana. Entonces, a partir de aquí, pues nos estamos pasando unos cuantos años, pero en realidad sí fue hasta, se marca una diferencia en cuanto al porfiriato y a que empieza la Revolución Mexicana y la reconstrucción nacional. Para este tema les voy a dejar una actividad y les voy a dejar de igual manera contestar sus guías. Les adjunto aquí videos que les van a complementar este proceso de la reforma liberal. Les agradezco mucho su tiempo, estoy a sus órdenes. Recuerden que me pueden contactar en mi número. Un WhatsApp puede ser el medio más factible para que yo les resuelva alguna duda. Les recomiendo que tomen apuntes de toda la clase, de todo este video y del anterior, porque son procesos que van ligados y son personajes, son fechas, son planes que son importantes. Sobre todo en su examen es muy importante que tomen nota de los planes, de en qué consisten, en qué año se hicieron y por lo regular siempre es un orden establecido. Es un plan para derrocar al presidente actual y ese plan fue hecho por el presidente posterior. Entonces, yo les recomiendo realizar una nota o una línea del tiempo que sea exclusiva para planes, porque estos planes les aseguro vienen en su examen. Entonces, por mi parte eso es todo en cuanto a esta clase. Quedo a su disposición para cualquier duda y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su tiempo, chicos. Vean los videos porque son actividad de esta clase. Gracias.